Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La Corte Común de Justicia dictó sentencia en contra del señor Capella, exgerente de Girobank, por el caso de corrupción de más de 12.6 millones de florines, el cual fue extraído muy inteligentemente a una cuenta bancaria a nombre de la madre del acusado, utilizando un sistema falso de bonos. El Ministerio Público indicó que no tolerarán hechos de corrupción y que Girobank tiene todo el derecho de exigir el reintegro del dinero. Finalmente, la Corte dictó sentencia y, realizando un cálculo de todos los gastos y procedimientos, el señor Capella deberá pagar la cantidad de 12.7 millones de florines en total. El día de ayer, Curazao ha registrado 272 casos que dieron positivo al COVID-19. En estos momentos, hay 3.146 personas activas con el virus, a pesar de que la cantidad de contagios ha bajado. La situación en el Centro Médico de Curazao sigue con mucha presión, teniendo la cantidad de 50 personas hospitalizadas, de las cuales 12 están en cuidados intensivos. Lamentablemente, la cantidad de personas fallecidas ha llegado a 222. Para el día de hoy se esperan importantes anuncios. El día 6 de enero se registraron los primeros 3 casos de contagios de COVID-19 en el centro de reclusión de Curazao, al dar positivo 3 personas del sexo femenino. Luego de una semana, la cantidad de personas detenidas infectadas llegó a 17. A pesar de todas las medidas que se implementaron para frenar el contagio del virus, esta cifra siguió en aumento y actualmente ya son 31 personas infectadas. Las autoridades de la prisión siguen trabajando duro para evitar que la cifra siga subiendo. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Los comerciantes en este mercado de San Salvador están satisfechos con el Bitcoin. Aseguran que la criptomoneda ha traído beneficios a sus negocios, por lo que se oponen a que sea eliminada, como recientemente pidió el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Nayib Bukele. Pues no nos afectaría realmente, porque ya la gente ya sabe que aceptamos Bitcoin, ya sabe que puede andar su dinero seguro en su teléfono y ya como que sería un paso para retroceder nuevamente, ¿verdad? El Bitcoin tiene curso legal desde septiembre pasado en El Salvador y circula a la par del dólar estadounidense, la moneda oficial desde hace 2 décadas. El gobierno lanzó la llamada Chivo Wallet, una cartera digital creada para las transacciones en bitcoins. En mi caso sí no estaría de acuerdo que lo eliminen porque para mí sí ha sido de beneficio, yo sí lo utilizo. Pero no todos los salvadoreños son igual de entusiastas sobre el Bitcoin. Fíjese que para mí me da igual que lo quiten o esté, porque para mí no es ningún beneficio eso. Yo aquí vengo a trabajar solo con el dólar, Bitcoin no acepto yo. El Fondo Monetario Internacional urgió a El Salvador a retirar el Bitcoin como moneda de curso legal, señalando que al no estar regulada por el mercado, la criptomoneda supone grandes riesgos como la estabilidad e integridad financiera, así como la protección del consumidor. Las autoridades salvadoreñas discuten actualmente con el FMI un acuerdo por $1.300 millones para sanear sus arcas. No obstante, el presidente Bukele, entusiasta promotor del Bitcoin, respondió con ironía al pedido del FMI con un meme en Twitter, y su gobierno no parece tener intenciones de abandonar el proyecto de las criptomonedas.